Historia 1. El hombre del hacha en Managaila. Llevo unos 6 años haciendo senderismo en solitario. Me siento suficientemente cómodo en la naturaleza como para no tener que ceñirme a los senderos principales, lo cual probablemente fue lo que me metió en esta situación. Ocurrió el octubre pasado en el Bosque Nacional Manahila, en Virginia Occidental. Había conducido desde Virginia para un fin de semana largo, con la intención de recorrer algunas de las zonas más remotas que no recibían mucho tráfico. El clima era perfecto, unos 12 grados si tuviera que adivinar, nublado pero sin lluvia. Tenía ganas de disfrutar de verdadera soledad. Llevaba unas 4 horas de caminata cuando llegué a lo que solo puedo describir como un barranco. No era ningún cañón enorme, pero sí era profundo, probablemente unos 9 o 12 metros hasta el fondo rocoso, con un pequeño arroyo que lo atravesaba. No era una caída garantizadamente mortal, pero definitivamente te romperías algo. Las paredes parecían imposibles de escalar con toda esa roca suelta y los salientes. Había un enorme roble caído, encajado entre ambos lados en un ligero ángulo. Era bastante grueso. La corteza estaba desgastada y lisa por la intemperie, y probablemente por otros excursionistas que lo habían usado como puente. Lo inspeccioné durante varios minutos para asegurarme de que era sólido, y decidí que parecía suficientemente firme. Me tomé mi tiempo para cruzar, tratando de mantener la concentración. Llegué al otro lado sin problemas, y cuando volví a pisar tierra firme, me di cuenta de que la maniobra de equilibrio me había dado una buena descarga de adrenalina. Entonces escuché un sonido rítmico de golpes detrás de mí. Me di la vuelta y había un hombre al otro lado del barranco, a unos 3 metros de donde el árbol tocaba la orilla. Era mayor, definitivamente de unos 50 años. Vestía una vieja chaqueta de camuflaje y unos jeans raídos. También tenía una barba descuidada que lo hacía ver como el típico leñador. Me tardé un segundo en darme cuenta de lo que sostenía. Era un hacha de tamaño completo. Quizás realmente era leñador, pero no podía pensar. Todavía estaba en shock al verla. Caminó directamente hacia la base del árbol y empezó a golpearlo con el hacha. Le grité desde el otro lado, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Ni siquiera levantó la vista. Siguió golpeando. Para mi horror, vi cómo uno de sus golpes penetró un poco más profundo que los anteriores. El árbol se desplazó ligeramente. Grité más fuerte, diciéndole que parara y que yo acababa de cruzar el barranco por ahí. Me di cuenta de que ese tipo probablemente ya sabía eso y estaba intentando dejarme atrapado al otro lado. No daba señales de querer parar, así que le grité cosas cada vez más ofensivas, cosas que ni siquiera tenían sentido. Finalmente le grité que necesitaría cruzar de regreso al otro lado, y fue entonces cuando por fin levantó la vista hacia mí y dijo: «Ese no es mi problema». Lo dijo con tanta calma, como si le hubiera preguntado por el clima. No sé por qué, pero su tono tranquilo me enfureció, y lo admito, perdí un poco los estribos. Empecé a gritarle a todo pulmón. Dije cosas muy feas, y en retrospectiva, probablemente no fue la decisión más inteligente. No recuerdo exactamente qué, pero algo que debía haber dicho tocó un nervio, porque de repente dejó de golpear el hacha bruscamente. La apoyó en el suelo, antes de dar unos pasos hacia el borde. Pude ver su cara con más claridad entonces, y no era un espectáculo agradable. Tenía los ojos hundidos y oscuros, casi como si la piel a su alrededor también fuera oscura. Se inclinó sobre el borde y me dijo algo que nunca olvidaré: «Conozco estos bosques mucho mejor que tú». Algo en la forma en que lo dijo me asustó. No era exactamente una amenaza, pero sí una certeza, como si estuviera enunciando un hecho que sería estúpido discutir. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego recogió el hacha, se dio la vuelta y se internó entre los árboles. No dije nada después de eso. ¿Qué iba a decir? Me quedé parado intentando procesar lo que había pasado. El árbol seguía encajado en su lugar, pero podía notar que ya no era estable. El borde de su lado estaba astillado y agrietado. Quería cruzar de regreso en ese mismo momento, pero no había manera de confiar mi peso a ese árbol ahora.
Saqué el teléfono, pero no tenía señal. Decidí cortar la caminata. Estaba enojado, claro, pero también genuinamente asustado. Creo que cualquiera en mi lugar también lo hubiera estado. Algo en ese encuentro se sentía mal de una manera que no sabía articular. Empecé a caminar río abajo, pensando que encontraría otro cruce y que además me llevaría de regreso en la dirección de donde había venido. Pero estaba completamente equivocado. Caminé durante lo que debió ser una hora y el barranco solo se hacía más profundo. Estaba empezando a entrar en pánico. Oscurecía y estaba a kilómetros de mi coche en la dirección contraria a la que necesitaba ir. Empecé a considerar seriamente si tendría que bajar al barranco y volver a subir. Justo entonces tropecé con lo que parecía un campamento. Estaba en un pequeño claro con una hoguera que parecía haber sido usada recientemente. Al principio me alivié pensando que quizás había un compañero campista que podría ayudarme. Pero cuanto más miraba a mi alrededor, más extraño se sentía todo. Me di cuenta de que había tallados en los árboles de alrededor, no como iniciales ni nada reconocible, solo cortes profundos formando símbolos. También había objetos raros esparcidos por ahí, herramientas oxidadas, pedazos de tela atados a ramas, lo que parecían huesos de animales acomodados en patrones. Era espeluznante. En cuanto vi todo eso, básicamente salí disparado de ahí. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, empecé a escuchar sonidos detrás de mí, como si algo me siguiera. Pasos, o algo parecido a pasos. Cada vez que me daba la vuelta, todo quedaba en silencio. Empecé a pensar que algún tipo de depredador me estaba rastreando. Aceleré el paso, esperando que lo que fuera que estaba detrás de mí perdiera el interés. Pero no, si acaso, los sonidos solo se hacían más fuertes, y honestamente, un poco más cercanos. Lo que ocurrió después es todavía lo más aterrador que he vivido. En cuanto escuché el siguiente sonido, miré por encima de mi hombro por unas 20 veces y alcancé a ver a alguien escondiéndose detrás de un árbol. Una persona. Me congelé y escudriñé los árboles, y me di cuenta de que no era solo uno. Había otra figura más hacia la izquierda. Se habían desplegado. Me estaban arreando como a un animal. No sé qué me hizo darme cuenta de que habían abandonado el sigilo, pero de repente podía escucharlos moviéndose más abiertamente. Vi lo que parecía una pipa o un garrote en la mano de uno de ellos, y eso fue todo. Simplemente eché a correr, sabiendo que ya no podía seguir haciéndome el desentendido. Corrí más rápido de lo que sabía que podía, y definitivamente más rápido que nunca antes. Uno de los que me perseguían empezó a gritar, no palabras, solo gritos, como gritos de guerra. La cosa de las pesadillas. El barranco seguía a mi izquierda, y justo cuando sentí que me ralentizaba por el agotamiento, vi otro árbol caído. Era mucho más pequeño que el primero, pero no tenía opción. Sin pensarlo, me subí y empecé a cruzar. Ni siquiera tuve tiempo de verificar si era sólido. Aguantó y lo crucé. En cuanto lo logré, me di la vuelta. Había en realidad 3 figuras siguiéndome, y todas parecían copias del primer tipo que me había dejado atrapado. Estaban sucios, y uno de ellos de hecho sostenía una pipa. Vi como el primero puso la mano en el árbol, como si fuera a cruzar. Luego retrocedió. Los 3 me miraron amenazadoramente, y por alguna razón me quedé paralizado de nuevo. Entonces, uno de ellos me dijo que me largara de ahí, y que había tenido suerte. Y eso fue todo lo que necesité escuchar. Me di la vuelta e hice exactamente lo que me dijeron. Seguí esperando escucharlos detrás de mí, pero el bosque se había quedado inquietantemente silencioso. Eventualmente encontré el sendero. Reporté lo que pude después de manejar a casa, pero sabía que no había nada que nadie pudiera o quisiera hacer. Han pasado meses. Sigo haciendo senderismo, pero honestamente ya no lo disfruto igual. Ese primer tipo con el hacha especialmente. La forma en que me miró cuando dijo esas cosas, como si supiera exactamente lo que me iba a pasar. Probablemente lo sabía. Es probable que lo hubiera orquestado todo. Historia 2. El humo negro en los bosques de Minnesota.
Sé que mucha gente alarga las cosas, pero yo no veo la necesidad de hacerlo. Así que voy a decir exactamente lo que pasó tal como sucedió. Esto ocurrió hace 3 años. Estaba caminando por una sección remota de bosque en el norte de Minnesota, muy lejos de cualquier sendero marcado. Siempre lo he preferido así. La naturaleza real, no la versión sanitizada que obtienes en los senderos populares con sus marcadores de madera y caminos desgastados. Solo yo y el bosque, como debe ser. Llevaba unas 4 horas caminando cuando noté que había perdido mi orientación. Pasa a veces cuando no sigues un sendero, pero normalmente puedo orientarme bastante rápido. Esta vez era diferente. Nada se veía familiar. El sol todavía estaba suficientemente alto como para que no estuviera en peligro inmediato, pero esa sensación nauseabunda de estar perdido ya se estaba instalando en mi estómago. Traté de mantener la calma y seguí caminando, diciéndome a mí mismo que pronto reconocería algo, pero en lugar de eso empecé a notar un sonido de crujidos detrás de mí, lo último que querría escuchar en mi situación. El crujido no era constante, solo cada 30 segundos más o menos, como si algo estuviera igualando mi paso. Me detenía y también se detenía. Empezaba a caminar y ahí estaba de nuevo. Me seguía diciendo que probablemente era un venado, pero había caminado suficientes veces como para saber que los venados no siguen a las personas de esa manera. Seguí avanzando, pero en ese punto estaba bastante seguro de que algo me estaba rastreando. Y entonces, de golpe, el crujido se convirtió en movimiento a mi alrededor por todos lados. Era el peor escenario posible. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaba rodeado por todos lados por una manada de lobos, 6 o 7 si tuviera que adivinar. Algunos gruñían y otros solo me miraban fijamente. Pero me quedó claro que para ellos yo era una presa. No iba a rendirme sin pelear. Saqué mi cuchillo, aunque sabía que las probabilidades estaban en mi contra. Recuerdo haber pensado, esto es todo, así es exactamente como voy a morir, solo en el bosque por ser demasiado terco para quedarme en los senderos marcados. Estaba tratando de decidir si debía hacerme grande, quedarme quieto o qué hacer, cuando de repente cada lobo se puso rígido al mismo tiempo, no como si estuvieran reaccionando entre sí, sino como si todos estuvieran reaccionando a algo más. Sus orejas se dispararon hacia arriba y todos miraron en la misma dirección, hacia algún lugar detrás de mí. Y entonces simplemente se dispersaron. Se dispersaron como en una carrera a toda velocidad, en la dirección opuesta a donde habían estado mirando, casi como si ellos fueran los que estaban siendo cazados. Fue entonces cuando el miedo real empezó a instalarse. Hasta ese punto, solo había sido una descarga de adrenalina, lo cual tiene sentido, dado el escenario de vida o muerte en el que creía estar. Pero una vez que me quedé solo de nuevo, empecé a sentir un escalofrío profundo. Lo primero que noté después de que los lobos huyeron fue que el bosque estaba completamente en silencio, sin viento, sin pájaros, sin animales, nada. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor ahí dentro. Todavía había luz, pero las cosas se sentían un poco más oscuras. Como cuando tu visión se desvanece cuando estás muy cansado o justo antes de desmayarte. Pero lo peor de todo era la razón por la que los lobos habían huido. Digo, claramente habían sido asustados por algo, pero lo que fuera capaz de asustar a toda una manada de lobos desde lejos, no podía imaginarlo. Necesitaba seguir moviéndome, pero me sentía muy inquieto, incluso de día. Tenía ganas de seguir a los lobos, pero estaba bastante seguro de que había estado caminando en la dirección correcta desde el principio. Así que estaba en una encrucijada. ¿Seguir a los lobos y potencialmente quedar rodeado de nuevo y perderme aún más? ¿O continuar en la dirección correcta y posiblemente encontrarme con lo que sea que los había asustado? Una elección imposible. Al final decidí seguir caminando en la dirección que creía me sacaría del bosque, lo que significaba caminar hacia lo que fuera que había aterrorizado a los lobos. Mi lógica era que podía desperdiciar 1 hora caminando por donde los lobos habían venido,
solo para tener que dar la vuelta y caminar de regreso en la oscuridad, o simplemente tragarme el miedo y caminar hacia allá mientras todavía había luz. Así que eso fue lo que hice. Unos 20 minutos después, vi lo que parecía un claro más adelante. Por un segundo pensé que podría ser un campamento. Podía ver lo que parecía un aro de fuego, pero al acercarme, me di cuenta de que estaba mal. Todo estaba mal. Había símbolos tallados en los árboles que rodeaban el claro. No iniciales ni marcadores de sendero. Eran cortes intencionales y profundos que formaban patrones que no reconocí. Pero las cosas colgaban de las ramas con lo que parecían cordones de cuero. Algunas parecían huesos, pequeños, quizás de pájaros o roedores. Otras eran de metal, oxidadas y retorcidas en formas que dolían mirar. La hoguera en el centro no era solo un aro de piedras. Las piedras estaban apiladas delicadamente unas sobre otras, como estructuras. También había cosas raras dentro de la hoguera, pedazos de tela, lo que parecía joyería, y otros objetos que no pude identificar. Pero esto fue lo que realmente me hizo entrar en pánico, el humo. Había un humo negro y denso que simplemente flotaba en el aire a unos 2 metros del suelo. No se movía ni se disipaba, y tampoco parecía provenir de la hoguera. Simplemente estaba ahí. Ojalá pudiera decir que era solo el humo residual de la fogata. La hoguera ni siquiera parecía haber sido usada recientemente. Me quedé parado en el borde de ese claro. Estaba paralizado en el lugar. Por alguna razón, no podía apartar la vista de ese humo. Mis ojos seguían volviendo hacia él, incluso cuando intentaba enfocarme en otra cosa. Realmente me cuesta describir la sensación, pero se sentía como si estuviera mirando a través de una ventana hacia algo, en lugar de simplemente estar ahí. Como si estuviera parado en la ventana de mi cocina mirando hacia el patio trasero en lugar de estar realmente en el patio. No sé qué significa eso, pero así se sentía. Había una sensación que se acumulaba en mi pecho, como una mezcla de duelo y terror, pero por algo que todavía no había ocurrido. Era casi como si mi cuerpo estuviera llorando algo de antemano. Nunca había sentido nada igual antes ni después. Debo haber estado parado ahí durante 5 minutos mirando ese humo, antes de que algo en mi cerebro finalmente volvió a encenderse. Y no, el humo no se disipó en ese tiempo. Simplemente se quedó ahí. Finalmente reuní fuerzas para darme la vuelta y correr. No caminé ni trotamos. Literalmente corrí. Estaba abrumado por el miedo. No sabía de qué estaba huyendo, pero había una sensación en mis entrañas que me decía que necesitaba salir del bosque. Mi memoria se vuelve borrosa después de eso. Creo que es por el nivel de miedo que sentía. Tan asustado que mis instintos tomaron el control. Pero una parte de mí cree que la razón por la que mi memoria se desvaneció estaba de alguna manera conectada con lo que sea que estaba en el bosque. El humo, o lo que causó el humo, o algo más por completo, no lo sé. Lo siguiente que recuerdo es que ya era de noche, lo que significa que debo haber estado en esos bosques durante otra buena hora. Estaba empapado en sudor y extrañamente helado en ese punto, pero ya estaba casi fuera del bosque. Me estaba acercando a mi coche, me subí y me fui sin pensarlo 2 veces, y eso fue todo. Nunca reporté lo que encontré. ¿Qué iba a decir? No podría encontrar ese claro de nuevo aunque lo intentara, y eso es incluso si recordara las cosas con claridad, lo cual no fue el caso. Esta será para siempre una de esas experiencias que simplemente no tiene explicación. Cuando le conté a mi papá lo que había pasado, él simplemente dijo que tarde o temprano todos tienen esa experiencia. Pues bien, esta es la mía. Y lo que todavía pienso de vez en cuando no es cómo se comportaron esos lobos, cómo lucía ese campamento, ni siquiera ese humo imposible que simplemente flotaba en el aire. Es la pérdida de memoria. Con toda la investigación que he hecho, los momentos de miedo se recuerdan mejor, no peor. Así que no tengo más remedio que pensar que todo lo que sucedió ese día estaba conectado.